A veces la vida te da señales y entonces cuando esas señales llegan hay que tener mucho cuidado de no saber interpretarlas, porque cuando uno recibe una señal y la interpreta mal, todo el procedimiento que continúa a partir de esa señal produce indefectiblemente un accionar equivocado. Anoche yo estaba viendo el programa Intratables y le hicieron un reportaje a Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde es un hombre que ha transitado por la política argentina siempre frente a una adversidad. Yo no sé si él está capacitado o no está capacitado para entender el papel que él ha cumplido como participante en la actividad política argentina. Él comienza la vida política mucho después de que ya nosotros habíamos hecho aceleradamente cursos sobre peronismo. Es decir, no es que uno traiga a relucir para comparar, sino que uno evalúa los valores que parten del quien envía un mensaje. Y él ayer envió un mensaje sobre todo para que sea entendido por el peronismo. Nosotros los peronistas, que hicimos un curso intenso, cuando él tenía solamente 15 años, nosotros estábamos trabajando, participando, o sea, interviniendo en lo que se le llamó aquella famosa resistencia. Ahí en la trinchera, no es que estábamos pintados y que llevábamos papelitos, o sea, nosotros estamos participando, éramos muy escasos, participando activamente en el lugar de operaciones. El doctor Duhalde tenía entonces 15 años en Lomas de Zamora. Es posible que mucha de la información que él se enteró en esos tiempos o que oyó hablar provenía de las manos nuestras, que en general, con la estratégica habilidad de su manera de ordenar las cosas, nos había designado a Rodolfo Martínez y a mí en Caracas. Es decir, nosotros éramos el puente natural que construyó Perón para hacer Panamá, Venezuela y Venezuela-Argentina. No quiero decir con esto que yo sepa mucho más peronismo que Duhalde, ni que yo tenga la autoridad como para descalificar en absoluto a Duhalde. Yo a Duhalde lo respeto como una figura de transición en una época difícil. O sea, no lo puedo negar, no lo puedo juzgar, no lo puedo devaluar. Tengo que ser respetuoso de las cosas porque eso nos va a indicar que lo que digamos nosotros es una cosa coherente con la realidad. Ahora, eso no evita que yo caiga en el asombro. Y entonces cuando uno cae en el asombro, lo primero que debe hacer antes de hablar, por el sentimiento que le puede producir el asombro, debe evaluar las cosas y proyectar un análisis para que quien reciba el mensaje evalúe y diga, bueno, cuánta autoridad moral tiene Duhalde para emitir un mensaje y cuánta autoridad moral tiene Reynoso para comentar sobre el mensaje de Duhalde. Sí, nosotros que estamos en construcción permanente, porque nosotros estamos construyendo el futuro de un país que no le hemos acertado, porque el enemigo ha sido mucho más fuerte que nosotros y porque nosotros siempre hemos estado improvisando. O sea, no es que nosotros seamos tontos ni que seamos traidores todos, ¿no? Nosotros somos débiles en función del enemigo que tenemos. El enemigo ha sido el que ha considerado siempre a la Argentina como un coto de caza, o sea, un lugar, un país de provisión de determinadas materias primas y que estaba fácilmente accesible porque no había ningún tipo de resistencia organizada que pudiera evitarlo. Entonces, ese enemigo que nosotros consideramos enemigo, que en el campo internacional son los grandes comerciantes, los grandes negociantes, son los que llamamos los fariseos modernos, aprovechan cualquier oportunidad en cualquier lugar del mundo que tengan posibilidad de realizar sus operativos, que para nosotros resultan a veces dramáticamente trágicos, pero para ellos es un operativo comercial que, utilizando sus artimañas, lo realizan con mayor o menor éxito.
Entonces, Argentina ha sido, como dije antes, una posibilidad de ir a hacerse de cosas importantísimas, como por ejemplo es la agricultura, que produce las pampas ubérrimas, producen enormes riquezas agrícolas, ganaderas y mineras. Y claro, estamos nosotros regalados para un operativo en todos los tiempos. O sea, somos fruto de tentación permanente. Entonces, nosotros hemos desarrollado una autodefensa acorde con los tiempos. La más organizada y con mayor preponderancia que el país ha producido fueron muy escasas. O sea, intenta primero Irigoyen con un más o menos un diseño de nacionalismo, aprovechando el hijo del inmigrante que ya se asentaba en nuestras pampas, y entonces nace la Unión Cívica Radical, que tiene históricamente una evaluación relativa en relación a lo que a lo mejor Irigoyen se propuso hacer. Pero el que consolida realmente el primer proyecto nacional es Perón. Y Perón nos lo explica a nosotros en persona qué significaba ese proyecto nacional y qué significaba el peronismo. O sea, nosotros bebimos de la fuente del peronismo, de la fuente original, no de la copia. Nosotros no lo bebimos por cartas, ni por grabaciones, ni por mensajes televisivos, ni por películas, sino lo bebimos de la propia boca del autor. Claro, nuestra capacidad intelectual a lo mejor no tuvo la suficiente, digamos, lucidez para entender en perfección lo de Perón, lo que Perón nos enseñaba. Pero sí aprendimos bastante. Y aprendimos sobre todo en los tiempos donde se aprendía como se aprenden las grandes realizaciones, en la marcha. No se aprendía como una teoría de desarrollo en un aula universitaria o en una escuela. Duhalde ahora viene a proponernos, de buena fe, yo no lo considero un traidor, ni de mala onda, ni un hombre que está buscando especular. Yo creo que el hombre está hecho, políticamente hablando, él sabe hasta dónde pudo haber llegado, y él ha cedido espacios en momentos dramáticos. Tal vez cuando tuvo su mayor desafío se asustó y se desprendió de todo, porque no sé si él no tenía un proyecto futuro o si se vio superado en ese momento, que fue cuando busca una persona que tome el relevo, cuando él se hizo cargo de un país realmente en llamas, porque eso es cierto, él se hizo cargo de un país después de la caída de la Rúa, de un país en llamas. Él hizo una buena tarea, un buen trabajo, pero después el hombre, cuando estaba desarrollando su movimiento político y el accionar tapando parches, después de una larga dictadura y unas democracias sui generis, el hombre hizo lo que pudo, pero en un determinado momento de esos grandes desideratos que te ofrece la historia, pareciera que o estaba cansado, estaba hecho, tuvo dudas, no tuvo equipo, o él no se vio en la capacidad de a lo mejor enfrentar el desafío futuro. Por eso buscó gente que llamara elecciones y que siguiera la tarea, que sí sabía él de lo que se trataba. Y ahí es cuando aparecen los primeros cambios, que aparece la gente, aparece Kirchner y se instala, porque Duhalde nos lo presenta como el hombre que iba a tomar la posta de lo que él había iniciado. Es decir, no es un hombre para discutirlo, es un hombre para aceptarlo con lo que a él ha hecho y con lo que él, en un momento difícil del país, hizo lo que hubiera hecho cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. O sea, tratar de paliar una emergencia. Ahora bien, de esa situación a ahora señalar camino, porque es tentador, no crean, es tentador para señalar camino, sobre todo en este momento de tanta confusión, de tanta anarquía. Entonces, no es descabellado lo que Duhalde dice sobre la unidad, pero
lo pone en palabras cambiadas que no tienen el contenido fundamental de lo que él pretende o desearía ser. Y el hombre cuidadoso, miedoso, como lo demostró en aquellos tiempos, porque lo demuestra, no quiere herir susceptibilidades que están representadas en el más grande enemigo de la Argentina, que es la extrema derecha, hoy representada por Duhalde, antes por los militares, en fin, por todo eso. Entonces, él quiere quedar bien con esa gente, o sea, no se anima a agarrar a la víbora por la cabeza. Quién sabe el hombre tenga sus intereses que pudieran peligrar si él se sale de cajas. Uno no lo sabe. Uno tiene información, pero no es el espacio para venir a ventilar cosas mezquinas. Entonces nos viene a decir que ahora hay que armar el justicialismo. Es decir, no habla de Perón. Y claro, quizá él ignore la importancia del significado de la palabra Perón y peronismo y el significado y la importancia que tiene la palabra justicialismo. A lo mejor él no lo sabe o a lo mejor lo sabe y no se atreve a decir vamos a unir al peronismo. Porque hay mucha gente que son compañeros de él, que son amigos, que son, en fin, cofrades, que han sido acompañantes en una larga marcha, algunos más honestos y lúcidos y comprometidos, y otros más picarones y que han sacado más ventajas que posiciones o realmente tareas que han hecho. Entonces, no habla de peronismo para no espantar a los nuestros y no espantar a los ajenos, o sea, a la gente que es lo que nosotros siempre consideramos el enemigo, el que está instalado en este momento en el poder, el que está haciéndonos pedazos, los restos de la patria que todavía no ha podido ellos tomar enajenadamente. Si bien cierto, Macri es una figura decorativa, no es el verdadero poder es otro y nosotros sí lo sabemos. Nosotros también sabemos que no tenemos capacidad organizativa para enfrentar a ese gran enemigo. Entonces quizá este hombre Duhalde pretende de alguna manera contemporizar con todas estas cosas para no llamar la atención y despertar la furia del enemigo. Y con Macri quiere tender pareciera puentes de negociación o de sobrevivencia. Así no es el camino. Nosotros tenemos que en este momento es definitorio, o sea, no es un momento ambiguo donde yo me quedo bien y vengan todos y nos abrazamos. No, señor, porque no me puedo abrazar con el traidor. Cuando digo traidor no digo que sea traidor porque tiene otra manera de ver al peronismo. Eso no es traidor, eso más bien sería otro punto de vista, otra manera de interpretar a Perón. Traidor es cuando el que, diciéndose peronista, se pasa al enemigo y desde ese lugar de la posición del enemigo atenta contra los intereses de la gran mayoría de argentinos. O sea, los más desprotegidos, los que son la razón y causa de la existencia del peronismo. O sea, la gente que produce la riqueza, el pueblo argentino. Entonces, cuando Duhalde nos dice a nosotros que él va a unir al justicialismo, yo le tengo que recordar a Duhalde que el justicialismo solamente es una herramienta de Perón, una herramienta del peronismo. O sea, nosotros somos peronistas. No es el que tiene que unir el justicialismo, la herramienta de ir a las urnas y decidir por el destino de quien nos va a gobernar. Acá lo único que está ausente es la unidad del peronismo, de todas las vertientes peronistas que existan. Y también es bueno decirle al señor Duhalde, al doctor Duhalde, al compañero Duhalde, que no nos vamos a unir con cualquiera, porque no podemos aceptar, bajo ningún punto de vista, no podemos ni aceptar ni concebir que el que traicionó a la confianza que le dio el peronismo en elecciones, ahora lo vamos a recibir como el hijo pródigo y aquí no ha pasado nada.
Nosotros no podemos aceptar eso. Y todos aquellos que crean que uno no colabora para lograr la unificación del peronismo y la unidad, están errados, están equivocados. El peronismo no se puede por necesidad unir con todo y cualquiera, porque lo que pasaría es que esta gente que ya traicionó una vez volverá a traicionar en un momento, y ahora vienen etapas de lucha, no vienen etapas de cosechar las peras del horno, sino que ahora vienen etapas de lucha, y nosotros necesitamos marchar con paso firme, porque el destino nuestro lo tenemos que hacer nosotros con nuestro esfuerzo y con nuestras inteligencias. Si en la marcha que vamos a emprender, en el ejército que va a avanzar, llevamos traidores acompañándonos, traidores pero no a la idea, sino traidores a los fundamentos, que sean a las necesidades, eso no nos va a servir. Entonces Duhalde debe saberlo, y se lo dice alguien con mucha modestia, porque soy el pueblo, pero se lo digo con mucho orgullo, porque lo que él a lo mejor no sabe, yo lo oí de la misma boca de Perón. El peronismo no se negocia, el peronismo no negocia, el peronismo puede acordar, pero no negocia. Yo no te voy a dar a vos parte de lo mío con tal de llegar. Nosotros no tenemos apuro de llegar. Esto deben saberlo todos los enemigos. El peronismo no tiene apuro de llegar, porque ha estado muchos más años lejos de la decisión definitiva para lograr los objetivos que nos hemos propuesto a través de la doctrina y la filosofía de Perón, que en el poder. Porque el poder siempre ha sido infiltrado, y toda esa gente que se infiltró y después se convirtió en otros enemigos, ha sido y es la responsable de esta desgracia que ahora tenemos nosotros. Entonces, el señor Duhalde, el compañero Duhalde, don Eduardo Duhalde, que me une muchas cosas a él, son cosas que no valen la pena comentarlas, pero sí yo tengo algún acercamiento a través de otras vías. Debe enterarse, debe saber que el peronismo es el que hay que unir, no el justicialismo. El justicialismo en todo caso es el instrumento que usaremos nosotros cuando haya ocasionalmente alguna elección para determinar quién nos va a gobernar. Pero ese no es el peronismo. Si él tiene temor de herir susceptibilidades por mencionar que lo que se va a unir y que lo que él busca es unir al peronismo, a nosotros no nos importa eso. Nosotros no tenemos ninguna susceptibilidad que ocultar. Nosotros somos peronistas y vamos a unir al peronismo, aunque se enoje toda la gente que dice ser peronista o justicialista, lo que sea. Así que es bueno esto, ponerlo en evidencia, actualizarlo, y a propósito de esta charla que anoche él dio en el programa Intratable, el peronismo, o sea, el pueblo, le responde a Duhalde. Que no se equivoque y que no trate de confundir a los nuestros. Nosotros lo que tenemos que unir es el peronismo. El justicialismo es nuestro instrumento. Y él lo sabe. Y nosotros lo tenemos que saber por si hay algún distraído que todavía no se ha enterado.